El Papa Alejandro IV se ve en la obligación de nominar una comisión depuradora que limpie a Aristóteles y saque todos elementos que sean paganos y contrarios a la fe cristiana. Y entonces ahí ya nos encontramos con un Aristóteles que no es un Aristóteles, o sea, uno no podría decir un tomismo aristotélico, porque ya no sería un Aristóteles tal como se conoce, sino más bien un Aristóteles depurado fundamentalmente por la obra de Alberto Magno, que es el maestro de Tomás de Aquino. Los maestros de París, particularmente de la Facultad de Artes, se sintieron profundamente atraídos por la obra de Aristóteles, tal como lo he señalado, cuyo influjo determinó que ellos se emanciparan de la Facultad de Teología. La lectura y acogida de la obra de Aristóteles hicieron que el obispo de París prohibiera a los maestros leer, comentar, enseñar los libros de filosofía natural de Aristóteles, publicándose en las primeras condenas, entre las cuales está una en Cartularium Universitatis Parisensis, número 11, que dice lo siguiente: entréguese al obispo de París, antes de la Navidad, las Quaternuli del maestro David de Dinan para quemarlas. No se lean en París los libros de filosofía natural ni comentarios, ya sea en público, ya sea en privado. Lo prohibimos, dice, bajo pena de excomunión. Quien se encuentra en posesión del cuaternario del maestro David, desde la Navidad en adelante, queda considerado como un hereje. O sea, las condenaciones eran muy potentes para la época. Y esto nos desafía a pensar un Tomás de Aquino que se atreve a seguir dialogando con un autor que está satanizado, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Frente a este contexto complejo, Santo Tomás organizó y recreó de forma genial el pensamiento filosófico y teológico de su tiempo, logrando una síntesis que sigue siendo modélica para los pensadores posteriores. Se hizo cargo del pensamiento racional representado por Aristóteles, por la filosofía árabe, musulmana y por los judíos. Logró una visión integral y unitaria de la fe cristiana. Pues bien, a los 3 años de su muerte, en el año de 1277, el obispo de París y gran canciller de la universidad, impulsado por el Papa Juan XXI, promulgó una condena de muchas de las tesis averroístas, que parecían destruir la identidad del cristianismo. Y entre esas condenas, algunas afectaban al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Hay unas 4 afirmaciones que son atribuidas a Tomás de Aquino. Fue un momento de gran incertidumbre no solo en París, sino en el papado y en las universidades del siglo XIII, que no veían con claridad el valor de la propuesta de los aristotélicos, entre ellos Santo Tomás, con el intento de vincular la fe cristiana con un pensamiento pagano y racionalista como el de Aristóteles. La condena del año de 1270, cuando Tomás se hallaba en París, pone en riesgo algunos de los pensamientos claves en el desarrollo de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Avanzada en esa línea, la condena de 1277, impulsada de algún modo por el Papa Juan XXI, se opone de modo confuso a diversas ideas, mezclando doctrinas de autores que son diversos, entre ellos Santo Tomás. El Papa había pedido al obispo de París que hiciera un catálogo de los errores que circulaban en la universidad, y él recogió y rechazó 219 tesis sin distinguir bien escuela y autores. Unas tesis son de Santo Tomás, según el obispo de París, otras de Averroes, otras de los averroístas, otras de los avicenistas, etc. Entre las proposiciones condenadas incluso se encuentran aquellas que afirman la existencia de seres intermediarios entre el mundo y Dios, que tienen una línea neoplatónica, y sobre todo la afirmación de que el universo es eterno y de que la verdad racional y la verdad deben separarse y son distintos. Esta sentencia parisina del año 1277 suponía un rechazo al intento de síntesis de Santo Tomás que Santo Tomás había realizado entre el cristianismo y la filosofía de Aristóteles, y podía entenderse como un intento de retorno al agustinismo puro y a la mística platónica. No fueron solo el Papa y París los implicados, también otras universidades que participaron en la lucha contra la síntesis de Santo Tomás de Aquino. Lo que estaba en juego era la afirmación de una sola verdad, la verdad de la fe en contra de la razón, que ya se encuentra en el fondo en el conflicto entre dialéctico y antidialéctico,
entre los cuales está Abelardo y Pedro Damián, ¿ya? La autoridad y la razón, es una tensión que se va a mantener permanentemente. Recordemos que Tomás de Aquino, tal como lo señalaba Francisco, fue enviado a París por el Club de los Dominicos, donde llegó entre el año 1268 hasta el año 1269, y se hizo cargo de este conflicto a través de una obra que se llama De la unidad del intelecto humano. Desde el punto de vista de la historia de la antropología, la afirmación de la unicidad del alma en el hombre es una tesis representativa de la Aquinal. No solo reposadamente mantenida por él, sino esforzadamente defendida hasta el final de su vida. Hacia la mitad del siglo XIII era normal encontrarse con foros académicos con la doctrina de la pluralidad de las formas sustanciales en cualquier compuesto humano, incluido el hombre. El origen histórico de la pluralidad de las formas dentro de los mismos compuestos se halla principalmente en el neoplatonismo. En síntesis, la tensión entre Tomás de Aquino y las corrientes teológicas más conservadoras alcanzaron su punto álgido después de su muerte, así como también la controversia en torno a los maestros de arte. Tal como lo señalé, en el año 1277, después de lo que parece haber sido una investigación poco precipitada, el obispo de París ordenó estas 219 proposiciones y su objetivo principal eran los maestros de arte. Sin embargo, los investigadores actualmente han señalado que existen ciertas evidencias que había una investigación particular sobre la obra de Tomás de Aquino, la que fue interrumpida por orden de Roma, digamos. O sea, Tomás de Aquino persiguió por su propio obispo. Es un tema interesante para demitificar esta figura de este tomismo como fuera de contexto, ¿ya? Para finalizar, este es el contexto histórico para que nos sirva para ubicarnos cómo está pensando Tomás de Aquino y en qué contexto está. Tomás de Aquino afronta la cuestión de los averroístas y la idea del entendimiento agente basándose en la tradición cristiana, especialmente agustiniana, y en la enseñanza de Aristóteles, corrigiendo la idea de un entendimiento separado y único para todos los hombres, tal como lo interpretan los musulmanes, ya que pone en peligro la unidad del ser humano. En la antropología de Tomás de Aquino se da una armonía entre el mundo espiritual y el mundo sensible. El Aguinalde evidencia que la unidad del compuesto en la línea del conocimiento intelectual está en una relación de operación del hombre. Ya dice textualmente, ya que si alguien insiste en afirmar que el alma intelectiva no es la forma del cuerpo, es necesario que señale cómo el entender es una acción de este hombre concreto. Tomás refuta la tesis de la filosofía de Averroes de que ambos intelectos son sustancias separadas, es decir, entes independientes de la materia en cuanto al ser y que son operantes extrínsecos al entender del hombre. De la unidad del intelecto sostiene que si el intelecto fuera separado y único para toda la especie humana, se seguirían una serie de consecuencias absurdas. En primer lugar, no se explicaría cómo este hombre entiende algo y el otro lo ignora, ya que si el intelecto es uno y está en acto, entendiendo, todos deberían entender lo mismo en el mismo instante, que es uno de los argumentos que demuestra Santo Tomás. Incluso, aunque se arguye que todos los hombres entiendan a través de estos dos entendimientos, solo de modo instrumental, aún no quedarían explicadas las expresiones, pues serían equivalentes a que todos los hombres entiendan cosas distintas a través del mismo hombre. Por este motivo, este hombre conoce y siente, de tal manera que la fuerza argumentativa ratifica la unión del alma y el cuerpo, y la idea de que la actividad intelectual se encuentra vinculada al plano de la sensibilidad, pues es este hombre el que siente y el que conoce. Es por ello que Santo Tomás señala que cuando decimos que un hombre concreto entiende, es evidente que no lo decimos de un modo accidental, puesto que se lo atribuimos en cuanto que este hombre entiende. De modo accidental se atribuye el lugar en que se ocupa, el peso que se tiene, la ropa que se viste y el quien edifique, además sea blanco. En cambio, entender se refiere directamente al hombre mismo, que se conozca en acto concreto de conocimiento, si es algo secretal, pero que el hombre tenga la capacidad de conocer, no ya forma parte de la definición esencial. La operación del conocer pertenece a la definición esencial del hombre. El objeto central de unidad del intelecto o de la unidad del intelecto es mostrar la unidad del intelecto común para que
es mostrar que la unidad del intelecto común para todos los hombres es insostenible. Si bien las respuestas que se desprenden de este planteamiento son radicales, para la fe es una obra exclusivamente de carácter filosófico la que pretende instalar Tomás de Aquino. De suyo, supone que esta controversia implica tener a la vista la teoría hilemórfica de Aristóteles, la comprensión del cuerpo humano en Santo Tomás de Aquino, y como conclusión, porque ya me pidió el tiempo, señalarles que hemos visto que la propuesta antropológica propuesta por Tomás de Aquino quiere hacerse cargo de toda la realidad humana, incluyendo el cuerpo humano. Es tan radical esto que para Tomás de Aquino, cuando el hombre se muere de verdad. Esto lo quiero decir radicalmente. Sin el cuerpo no hay hombre. Y por lo tanto es un aspecto poco olvidado, digamos. Y entonces ahí hay una recuperación positiva tanto en el plano antropológico como en el plano epistemológico respecto de la necesidad de la sensibilidad y del tema del entendimiento unido, digamos, con el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo es una realidad esencial del hombre, sin la cual es imposible insertarse en el mundo y llegar a conocer las cosas que nos rodean. Por otra parte, no solo somos cuerpos, sino que también somos un alma encarnada en un cuerpo. Este es el principio estructural de aquel que llamamos ser humano. Tomás de Aquino propone que el hombre es una unidad sustancial compuesta por dos principios fundantes: el cuerpo, que él llamaría más bien materia prima, y el alma. Ambos compuestos definirían la corporalidad del hombre. Esta premisa fundamental de la antropología tomista nos propone entonces que toda acción corporal libre es el efecto de raíz espiritual, que es el alma, por toda la manifestación en el ejercicio voluntario, que es manifestación simbólica de la materia, que es un principio organizador y material como principio de vida. Muchas gracias. Agradeciendo al profesor Patricio. Para finalizar esta mesa, vamos a dar paso al profesor Néstor Fernández, que es catedrático en la Universidad del Estado y doctor en filosofía. Nos va a presentar la ponencia El origen de la autoridad en Tomás de Aquino y Duns Scoto. ¿Quién manda más? ¿Tu padre?